No, no, me salgo como cantante, que fue un desliz y una invitación que me hizo Emiliano en algún momento. O te estás refiriendo a lo de Emiliano o te estás refiriendo a lo de Rata Blanca? A lo de Emiliano. Ah, ok, ok. Ahí pasé menos vergüenza. No, salvo eso y salvo historiador, que también me queda grande, lo demás son cosas que he hecho, qué sé yo. Uno ha hecho cosas más o menos inconsistentes a lo largo de toda la vida, así que después no puede arrepentirse del todo de ellas. ¿Qué vamos a hacerle? No, pero yo te vi cantar bien, yo qué sé yo, algo, yo toco guitarra, tampoco tengo tanto oído, pero me di cuenta que estuvo bueno. Bueno, es porque era ese tema de Pink Floyd, además, Sí, qué sé sí, yo, el tema de Pink Floyd. me acuerdo que cuando fue el programa con Emiliano, a él y al Tano que estaba en los controles le llamó la atención el hecho de que yo supiera la letra, pero era una de las primeras letras que aprendí en inglés, Wish You Were Here de Pink Floyd, estamos Mirá. hablando. Sí, sí. Y eso ayuda mucho, digamos, o sea, recordar la letra ayuda mucho. Si no, en los karaokes me va más o menos, no soy un gran cultor de karaoke. Pero bueno, hago lo que puedo. No, pero estuvo bueno. Che, escuchame, César, ¿y cómo llegaste vos a ser un estudioso del heavy metal? ¿Cómo llegué a eso? Claro. Mira, es complicado porque yo en realidad pensaba que mi carrera iba a tener que ver con las letras. De hecho, por eso me puse a estudiar filosofía y letras en algún momento. Y también, claro, era fan del rock y me interesaba todo lo que tenía que ver con el rock. En ese momento mi literatura eran los discos. O sea, lo que yo leía para enterarme eran las tapas de los discos. Como había tan poca información en la época, yo empezaba por ahí, buscaba en las tapas de los discos, en las contratapas, toda la información que pudiera, y después iba buscando por ahí, pero claro, lo que podías entender era muy poco. Yo estudiaba inglés, mis viejos tuvieron como la picardía de hacerme estudiar inglés desde más o menos chico. A mí nunca me había gustado mucho, pero cuando descubrí el rock encontré como una herramienta muy útil y me sirvió para buscar otras cosas. Entonces, claro, un día me pidieron de la facultad, para un fanzine de la facultad muy precario, que hiciera algo. Y a mí se me ocurrió hacer, en lugar de una nota puramente literaria, un comentario acerca del número de la bestia de Iron Maiden. En un año Ahí muy comprometido, porque era 1982, había muchísimo caldo de cultivo, muchísimo odio, cualquier cosa que tuviera que ver con Inglaterra era considerada tabú claro. y demás. De hecho, a los pibes del fanzine no les gustó nada la idea, pero terminaron publicándolo. Hoy en día no tengo ni un ejemplar para mostrar, pero bueno, en aquel momento fue así. Ese fue como el arranque, pero en ese momento a mí no se me ocurrió que podía tener que ver, que podía juntar esas dos pasiones de una manera más o menos aceptable. Pero unos años después salió un aviso en la revista Riff Raff, que recién salía. Yo leía en aquel momento todas las revistas extranjeras que me caían en las manos, porque manejaba el inglés, y Metal, que me parecía una revista muy, muy pobre realmente de contenido. Y bueno, acudí al aviso, conocí a la gente, me puse a escribir casi inmediatamente y de golpe me encontré dentro de una posibilidad que nunca había contemplado antes, es decir, la de escribir y escribir acerca de lo que me gustaba, de la música que me gustaba, sin ser músico, porque yo no soy músico, esa es la idea. Che, en esa época vos has laburado un montonazo con esto para nosotros los heavy metal.
¿No te sentiste como un poco el defensor del metalero? Porque el metalero en esa época, es más, yo agarré más que nada la época del año 90, era como que era marginado, como que era en cierto grado hasta despreciado. A ver, yo me encontré como el defensor de mí mismo, porque yo me sentía dentro de esa gama. Para mí el metal nunca tuvo que ver con clases sociales, no tuvo que ver con niveles culturales, no tuvo que ver con nada. Para mí el metal corta transversalmente a la sociedad en el sentido de que podés encontrar, te voy a dar un ejemplo que me parece que es bueno. Eh, Cuando estaba la Heavy, era un momento muy raro, porque teníamos la oportunidad de contar un montón de cosas al aire que parecían literalmente imposibles. Bueno, un día yo me puse a hablar del infierno, y el infierno para las diversas culturas y diversas religiones antiguas, y hablaba de los egipcios, hablaba de la Divina Comedia del Dante, hablaba del infierno para los griegos, de la catábasis y toda esta historia que desde ya a algunos les parecía excesiva, porque me decían, ¿vos estás seguro que vamos a hablar de esto? Yo decía, sí, sí, vamos a hablar de esto, no hay ningún problema, yo sé que a los heavies les gusta esto. Si les gusta en las letras, ¿cómo no les va a gustar en que les cuenten la historia que está detrás de las letras? Y en ese momento todo era por teléfono. Entonces llamaba a la gente a la radio y la atendían las chicas, y ese día los teléfonos estaban prendidos fuegos y traían los papelitos, eran papelitos que traían, ni siquiera hojas, papelitos con mensajes. Sí, sí. Estudiante de antropología, mandando una bibliografía extensa que las chicas encima copiaban y demás, y me lo iban pasando. Yo decía, mirá qué bien lo de este pibe, qué bárbaro, acá nos manda tal escritor, tal historiador, tal comparador de religiones y demás. Y pegado a eso, viene un mensaje de la Brigada del Doque diciendo que yo no podía hacer heavy porque era universitario y no me drogaba. A ver, para que veas la diferencia importante que había entre conceptos en la época. Había gente que no quería moverse de un determinado lugar y otra gente a la que le parecía perfectamente natural que la cultura, en el sentido de acervo cultural. Me pasó también luego en la mirada de la sociedad, no tanto adentro, porque eso se dirimió muy rápido dentro de lo que era el metal, o sea, no tiene sentido hablar de Iron Maiden o hablar de Rhapsody o hablar de quien sea y no tener un mínimo conocimiento de lo que tratan las letras. Eso pasó rápido, pero lo que perduró en la sociedad es la imagen del heavy como el cabeza de termo, como el tipo que solamente escucha ruido y se viste con tachas. Y me pasó que tuve varias discusiones y una de ellas me ocurrió cuando salió el libro Iron Maiden. Me llamaron para una nota y fui a presentarlo a una radio que era tipo los 40 principales, una cosa así. Y el locutor estaba absolutamente o sea, muy amable y todo, con una voz engolada, de esos que presentan todo así, y te juro, terminaba de hablar al micrófono y seguía hablando, impostando la voz y toda la historia. Bueno, y todo bien, qué sé yo, pero no había hecho el trabajo periodístico previo de enterarse un poco de qué iba la nota, de escribir libros para gente que no lee. Y yo no soy de chatear, pero francamente me sacó con la pregunta. Así que le dije literalmente, mirá, hay en el metal tenés el mayor caudal dentro del rock. El metal es un subgénero del rock, pero tenés el mayor caudal de literatura producida a partir del metal. En libros, en revistas, en programas radiofónicos, bueno, hoy en día ni hablar con la proliferación de páginas web y de programas y de iniciativas de fans que se meten a periodistas, y está muy bien que lo hagan, porque el periodismo incluso a mí me
parece una cosa rara de estudiar. La gente que me dice que estudia periodismo, yo todavía incluso la miro con un poco de resquemor, como diciendo, ¿y por qué tuviste que estudiar periodismo? El periodismo es algo que se ejerce, lo cual no quiere decir que no debas aprender cosas para hacer periodismo, pero no es lo mismo que hacer periodismo, que básicamente es una profesión que se ejerce. O sea, pasa algo en la calle, vos sacás tu celular, decís, mirá, está pasando esto, y empezás a contar, y estás haciendo periodismo. Por lo tanto, es periodismo en cierto sentido. Lo que se ejerce antes que se estudia, creo yo. Bueno, la cuestión es que le conté, mira todo lo que produce este subgénero que ningún otro subgénero del rock ha producido nunca. Y vos pensás que todo eso la gente no lo lee, no lo absorbe, no lo discute, no lo siente. Bueno, y así le fui tirando y demás. Bueno, pero es lo que pasa habitualmente. Quedó una mirada, no sé cómo decirlo, idiota al respecto del... Idiota en el sentido etimológico de la palabra. La palabra idiota significa encerrado en sí mismo. Entonces quedó como una idea en la sociedad idiota al respecto de que el heavy es un cabeza de termo que escucha ruido y no le interesa con Papo y Riff, que fue aquella época tan particular, y la gente no pudo despegar acá en la Argentina. Afuera puede haber otros motivos, pero yo creo que afuera difícilmente hoy en día te pongan un metalero dentro de la liga de los no pensantes o de los no lectores o algo por el estilo. Y me doy cuenta de que va por ese lado, de que la gente se quedó con aquella idea del cuero y las tachas y se perdió de las cosas que ocurrieron luego, que vinieron luego. Incluso de los programas más conocidos, de las revistas, de los libros, fue pasando. Ahora, el recambio generacional hizo que las cosas cambiaran, porque hoy en día cualquier hijo de vecino está más o menos familiarizado con Metallica, con Iron Maiden, con Korn, con quien sea. Che, a mí me pasaba, por ejemplo, en los años 90, que yo soy fanático de Iron Maiden, y bueno, en esa época no existía internet, no existía YouTube, no es como ahora que vos pones el video y te aparece subtitulado. Pero yo me acuerdo que me había comprado un libro, que era hasta esa época, era año 90, y antes del Fero de Dar. Y bueno, ahí leía todo lo que decían las letras, pero generalmente la gente por ahí era como que buscaba, no me sale la palabra así, disminuirte o desprestigiarte, descalificarte. Como que vos estabas escuchando algo que no sabías, que era porquería. Era eso. Sí, digamos, el hecho de que no sabían lo que decían las letras es relativo. Yo en una época tampoco sabía lo que decían las letras en principio, porque venían los discos y los discos rara vez tenían, digamos, la información o las letras escritas del tema de Pink Floyd, de Wish You Were Here. Yo la letra la sé porque venía en el disco, pero no siempre venía un sobre interno que te decía las letras, y yo las letras a veces las descubrí mucho después, porque a mí la música me llega primero por la música, luego por la letra, claro, en líneas generales. O sea, en otro género tal vez no. Es decir, si escucho a Joan Manuel Serrat, la letra es indispensable, no está separada de la música, pero es indispensable. Es uno de los motivos por los cuales, qué sé yo, no hay una... El rap de Inglaterra, porque el rap no es importante desde el punto de vista de la música, o no es acerca de la música. Entonces, si vos no hablás en un lenguaje que la gente entienda, obviamente no es importante. Puede tener cierto éxito el rap en castellano, pero no el rap en inglés. Eminem no llegó a ser una cifra importante de ventas en las sociedades hispanoparlantes. ¿Por qué? Porque los que no entienden inglés no se van a tomar la molestia de aprender inglés para algo que no contiene música, no contiene melodía específica. El rap básicamente es hablar. Sí, no tiene melodía.
Claro, o sea, no digo que no pueda ser una categoría de poesía, lo es, pero en inglés. O sea, va por otro lado. Sin embargo, yo escuchaba a Led Zeppelin o escuchaba a Iron Maiden, y la música me llevaba a pensar mi propio contenido en cierta medida, y cuando me enteraba de qué iba el contenido, bueno, lo adaptaba a lo que ya tenía en la cabeza con respecto a las bandas. Cuando aparecieron las bandas en castellano, no necesariamente todo lo que había en castellano me parecía fabuloso. Es decir, las letras de las canciones me gustaban algunas me parecían sublimes, el caso de Barón Rojo, algunas cosas de B8, algunas cosas de Hermética, algún tema de Rata Blanca, me parecían impresionantes. O sea, como llega a ser todo lo que es humilde en principio, pero luego encuentra sus herramientas expresivas correctas. Pero, digamos, no era indispensable, por decirlo así. Ahora, cuando vas y te enterás de que hablan realmente las cosas, y bueno, ahí luego hablas de otra manera, eso no hay duda al respecto, pero cada uno ha construido en aquellos años su mundo rockero y metalero a la medida de sus propias expectativas, cosa que es lo que no entendían, por ejemplo, los tangueros en aquel momento. Te estoy hablando de hace mucho tiempo. Pero al principio había toda una pica muy importante porque al estar expresado el lenguaje en inglés, se lo llamaba foráneo. Y a mí siempre me pareció algo, siempre me rompió mucho las bolas lo de foráneo. ¿Foráneo con respecto a qué? O sea, yo no tengo interés en pertenecer a un país, yo soy un ciudadano del mundo. Si en el mundo, para entendernos, hablamos en una lengua franca, como se hablaba en una época, se hablaba latín, en otra época se hablaba griego, en otra época se hablaba francés. Bueno, esta es la época en que el inglés nos une como idioma común, porque no se puede inventar un idioma para que hablemos todo como los que pensaron que hablando esperanto íbamos a tener todas las mismas oportunidades. La lengua franca de este momento, no sé lo que será en el futuro, el ruso, el chino, pero siempre hubo algo como esto. Vos fíjate que, che, César, vos fíjate que el heavy metal, que siempre, como decís vos, se lo consideraba cabeza de termo, y más de un heavy metal sabía, no sé si sabía hablar en inglés, pero sabía leer en inglés y traducirlo al castellano porque la necesidad nuestra era, como venía la letra en inglés, era de traducirlas. Es un argumento para considerar a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que escuché una vuelta en televisión a Tarragó Ross hablando de lo foráneo, justo en un programa donde estaba Tarria, o sea, así de loco, hablando de lo foráneo, Tarria finlandesa, que hablaba castellano y estaba fincada en Argentina, una locura, ¿eh? Y el tipo hablando que no, porque no representa, y termina el programa y el tipo se pone a cantar Virgen de Itatí, que es una superstición vergonzosa de una virgen en Misiones. O sea, realmente eso es lo que transmite tu letra. Prefiero ser extranjero, ¿qué querés que te diga? Y además, no me vengas con historias, o sea, no me vengas con historias, vos sos correntino, bueno, buenísimo, entonces no vengas a Buenos Aires a hablarme a Buenos Aires de lo que yo tengo que escuchar. O sea, es el mismo prejuicio que te estoy mostrando de cómo suena lo tuyo. O sea, vos considerás que... A ver, te doy un ejemplo de libertad de expresión determinada y nos manejamos, pero en la época en que los milicos decidieron que no se podía escuchar música en inglés, y por lo tanto en la radio solamente se pasaba música en castellano, y vulneraron los derechos de todos, a mí me daba vergüenza escuchar música en castellano. ¿Por qué? Porque en realidad le estábamos haciendo el juego a los milicos, no por otra cosa. Sino yo siempre escuché música en castellano a la par de la música. ¿De la Malvinas? El idioma no define la música. La música está en muchísimas cosas y por eso hoy en día puedo escuchar bandas que cantan en cualquier idioma. Che, César, ¿eso fue después de la Guerra de las Malvinas? Fue en aquel momento, justo en aquel momento. Hubo una prohibición de pasar música en inglés en la radio.
De hecho, se crearon oportunidades para las bandas argentinas de sonar más en la radio, hasta se hizo algún programa de televisión a propósito, como fue Rock RA, que lo conducía este muchacho uruguayo, ¿cómo es que se llama? Ahora se me escapó. Bueno, el Negro Rada, eso. Lo conducía el Negro Rada, y creo que fue una de las primeras presentaciones de B8 que se hicieron ahí. Lo cual está buenísimo promover talento argentino. Lo que no está bueno es promover talento a costa de otras cosas, a costa del deseo de la gente de aprender y de escuchar y de entender. Eso no está bueno en absoluto. Por suerte fue una etapa pasajera que no podía durar mucho. ¿Dejó algunas cosas? Sí, dejó algunas cosas, pero yo creo que el esfuerzo tiene que ser el de las bandas de cada lugar, y en particular en las bandas argentinas siempre ganaron cuando fueron ellas mismas, no cuando anularon o prohibieron a otros para que funcionaran. Algo por el estilo me pasó cuando vino la primera vez Sepultura a la Argentina, que tocó en la Federación de Box. Max Cavalera dijo algo en ese momento que a mí me pegó, americana, que llegaba a triunfar mundialmente, y venían los pibes con un ensamble terrible, lo que sonaba de Sepultura era verdaderamente increíble, y subieron al escenario y arengaban a la gente, y Max en un momento dado dijo: vengan acá porque acá tenemos el mejor metal del mundo, los que nos vengan a escuchar, que nos escuchen por nosotros, no nos escuchen porque somos sudamericanos, escúchenos porque somos buenos. Y esa actitud para mí les ganó el cielo, esa es la realidad. Y es la actitud que me gustaría que tuvieran todas las bandas argentinas. Las bandas que hoy en día intentan llegar a donde sea, al backen, a tocar, a la puerta de tu casa, aunque sea a tocar, pero que toquen con esa actitud. Me pasó en muchos casos. Me pasó ver, por ejemplo, a Orcas en España, hicieron una pequeña gira, y fueron a tocar muy cerca de donde yo estaba en Barcelona. Tocaron en Badalona, que era una localidad. ¿Estaba Civil en esa época? Fue en el 2000, No. 2004, 2005, por ahí debe haber sido. Y habían tocado en otros lugares donde les había ido muy bien, pero tenían esta fecha en Badalona que me quedaba cerca a mí, y había 15 personas para ver porque era un... Y yo vi a los Orcas tocar como para un estadio de 10.000 personas. Tocaron con ese calor, con esa fuerza, con esa polenta. Eso es lo que me encantaba. Y me sigue encantando de cualquier banda. La gente que no toca, digamos, a medida, que toca así y punto. O sea, esta es nuestra propuesta, esto es lo que queremos transmitir. En el género nuestro, el tipo que toca metal tiene que tocar adelante de cualquiera, sean 10 personas, sean 10, sean 500, con la misma actitud. Lo mismo los ensayos. Los ensayos también. Sí, sí. Porque ¿qué? Vas a tocar de una manera en el ensayo y después ¿cómo hacés? ¿La tenés que caretear? Claro. Yo puedo entender la preservación, eso lo puedo entender, ¿eh? O sea, vos tenés que hacer un recital en 3 horas, haces una práctica 3 horas antes, y el cantante, por ejemplo, no se va a forzar porque sabe que después no llega. Esa es una cosa. Sí, seguro. Lo distinto de lo otro, lo que vos estás ofreciéndole al público, siempre tiene que ser lo mejor que puedas. Mirá, claro. Me hablan de muchas cosas maravillosas de Nirvana. Digan lo que digan, de que fue porque las chicas que tocaron antes fueron escupidas e insultadas, y entonces se ofendió Kurt Cobain, ¿no? Contámela como quieras, pero la diferencia se dio sobre el escenario, porque Dave Grohl, el baterista, salió, tocó con todo, hizo su espectáculo, estuvo con onda con la gente, y los otros dos no, y se notó la diferencia. Y me digas lo que me digas, el show de Nirvana fue horrible. Entonces, uno recuerda esas cosas, porque el pibe que juntó la plata para ir al recital, no le importa lo que te pasa a vos esa noche.
El clásico no tocaron de Nirvana, es Make Like It Pretty, ese no tocaron. No lo tocaron como a modo de castigo, lo cual me parece horrible también. A ver, una cosa es que Claro. tengas el problema que tenía Led Zeppelin, que desde que entraban a cualquier lado a tocar, cualquiera de los integrantes después de Led Zeppelin les pedían escaleras al cielo y ya está. Respecto a Muchacha Ojos de Papel, que incluso yo te digo, yo lo vi tocado por el Flaco allá en Barcelona cuando estuvo, que fue como que tuvo un gesto con la gente que hacía muchos años que estaba fuera de la Argentina, no había tenido oportunidad de escucharlo en vivo, entonces tuvo ese gesto. Pero esos gestos son los que marcan la diferencia, precisamente. O sea, Che, vos que nosotros hablabas, hablamos de todos estos artistas justamente por eso. che, César, vos que hablabas de Nirvana, Hey, a Nirvana vos no lo trajiste a la Argentina, vos, la música te digo, la primera que se escuchó en la Argentina, ¿no fuiste vos que la trajiste? sí, en la Heavy. Sí, lo Ah, pasé cuando. ¿viste? Sí, de hecho, lo pasé cuando todavía la banda no era conocida acá. No era Y de conocida. hecho, nada, quedó como una anécdota divertida el tema. O sea, Mirá. Sí, a mí me encantaba escuchar cosas que no se habían escuchado todavía y me encantaba presentarlas. Me gustaba el papel de vigía del barco diciendo, che, miren que a la vista hay tal cosa, tal otra. quería. Tuve una disquería en una época, sí, sí, sí. Tuve más de una, o sea, estuve en una, después estuve en otra, nada, y después lo dejé porque me dediqué más de lleno a lo que era el periodismo musical. No, te preguntaba porque por ahí, al tener una disquería, te ayudaba por ahí a traer música de afuera, por eso te preguntaba. Sí, en parte era la historia, ¿no? De hecho, cuando yo me uní a la Heavy, fue un poco por ese lado, porque la Heavy lo que no había mucho era material. Si yo te cuento lo que era la Sí, discoteca de la la G. Heavy, era una cosa precaria en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Yo me lo encontré al ruso, o lo conocí al ruso en la discoteca de la Heavy, que era una serie de estantes con discos viejos puestos ahí y el ruso escribiendo en una máquina de escribir. Ahí lo conocí. Le digo, escúchame, ¿querés que te traiga alguna cosa más? Bueno, ahí la siguiente vez, y la siguiente vez pasé algo más, y después seguí pasando, y después no me fui más. Vos le trajiste Pantera. Lo de Pantera fue como un pico interesante. O sea, yo ya conocía a Pantera, tenía los discos anteriores y digamos, eh, era como que lo nuevo para mí era estar a la expectativa de una banda que ya conocía. Y me llegaban los promos, que era lo interesante. Yo ya estaba en contacto en aquel momento con la banda y me mandaban los promos. Y cuando me llegó el promo de Cowboys from Hell fue algo, o sea, yo me acuerdo que lo puse en casa al ruso, escúchame, hoy me tenés que dejar pasar 3 temas de esta banda. Otro me hubiera dicho, 3 temas de una banda nueva, ¿te parece? No, sí, vale la pena, Estaba, vamos para adelante. estaba Nagui también, ¿no? No, Nagui también, claro, por supuesto. No, era una época. De hecho, la Heavy tuvo una Una cantidad de agarraba. colaboradores enorme. O sea, más allá del ruso y de Nagui, que eran los pilares, tuvo Claro. muchísimos colaboradores en algo que hoy en día no se podría hacer, porque todos aquellos colaboradores se acercaban de pura onda y Pura para onda. mostrar lo suyo de alguna manera, y aportando algún granito. Y era un programa además intensivo en el sentido de que nunca había para nada, todo el mundo estaba enganchado. Y en aquel momento me acuerdo haber pasado el tema Cowboys from Hell, después pasé, creo que era Primal Concrete Sledge el que pasé el otro, y Cemetery Gates. Y nada, los teléfonos ardían, en un momento dado había alguien arriba de la mesa revoleando una remera, parado con un pie en una silla, otro en la mesa, revoleando ahí, una cosa terrible,
y al día siguiente la repercusión en la calle era terrible. Me acuerdo que la gente, los que me conocían, porque en aquel momento no todo el mundo te identificaba por no esto, lo otro, pero claro, nadie se lo veía venir porque en lo anterior de la banda no tenía tanto que ver con esto en Cabo Strumgel, que fue una verdadera revelación en su momento. Che, vos sabés que yo soy de un pueblo acá, del interior de la provincia de Buenos Aires, y nosotros para escuchar la heavy nos teníamos que subir a la antena con una palangana, por un alambre, un cable, y los pibes, viste, este está loco, viste. Pero sí, sí, me acuerdo pasar las noches escuchando la heavy. Vos Che, sos de Ramallo, ¿no?